Mi nombre es Uriel Betancourt y les estoy dando la bienvenida al canal Así Está Escrito. Estamos estudiando un tema muy interesante que tiene por título Las batallas del Apocalipsis. Ya grabamos 3 capítulos de la guerra de Gog y Magog y hoy vamos a grabar el 4º capítulo. Para hacerlo hemos de retroceder un poco en el capítulo 3 para entrar en el contexto de la profecía. Para ello vamos a analizar lo último que dijimos en el video número 3. Allí estudiamos sobre cómo cuando Dios venga a instalar su reino de gloria aquí en la tierra, dice que se parará sobre el monte de los olivos y este se abrirá y se formará un inmenso valle, una inmensa planicie que encontramos en el Apocalipsis capítulo 21, corresponde a el lugar donde va a asentar la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad de Dios y dentro de la ciudad está el trono de Dios, allí está Dios y la Biblia dice que viene con todos sus santos, viene allí en esa Nueva Jerusalén, en esa nueva ciudad que va a asentar allí en los montes de Israel. El profeta Ezequiel tuvo una visión con relación a este tema bastante interesante. Nos dice en el libro del profeta Ezequiel capítulo 40 versículo 2, nos dice lo siguiente, dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. El profeta había sido llevado cautivo a Babilonia. Babilonia queda al norte, quedaba al norte de Israel. Por eso él dice que vio la ciudad hacia el sur, porque dice que el Espíritu en visiones de Dios lo llevó hacia ese monte donde está esa gran ciudad, donde él vio esa gran ciudad, exactamente es el sur, o sea, donde está Israel, donde es la nación de Israel. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 5, ya lo leímos la vez pasada, pero hay algunas cosas interesantes que quiero que estudiemos, porque si están allí consignadas en la Biblia es porque el Señor quiere que nosotros entendamos todas estas cosas, todos estos detalles de estas hermosas profecías. Dice en el versículo 5 del capítulo 14 del profeta Zacarías, dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis a la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea, en el momento que Dios esté descendiendo sobre los montes de Israel, sobre el monte de los olivos más propiamente, esté descendiendo con la Nueva Jerusalén y con su ciudad y con sus santos, dice que va a haber un terremoto terrible y lo relaciona con un terremoto que hubo en la antigüedad, en el tiempo de los reyes de Israel. Es el único terremoto que registra la Biblia y dice que fue un terremoto muy terrible, y aquí precisamente lo compara con ese terremoto de ese día final, o de ese día más bien cuando el Señor venga a instalar su reino aquí en la tierra. El mismo capítulo 14, versículos 6 al 9, nos dice cosas supremamente interesantes. Dice: acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día del cual es conocido de Jehová que no será día ni noche, pero sucederá que al traer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Bueno, aquí hay varias cosas que no quiero pasar por alto. Primero, ese terremoto que va a originar que todas esas colinas
todos esos pequeños montes que circundan Jerusalén sean todos quitados, que sean desplazados para formar esa gran planicie. Será un terremoto terrible y habla de una gente que huirá, dice que huiréis al valle de los montes. Entonces entendemos que hay un poco de gente despavorida huyendo a causa de ese terremoto. ¿Quiénes son esas personas que van a huir en ese momento? Tengamos en cuenta lo siguiente: en la batalla del Armagedón, nosotros vimos cómo cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, viene a llevarse a su pueblo, pero dice que los demás fueron muertos y quedaron sobre la tierra botados como estiércol, dice el profeta Jeremías. Este profeta dice que la tierra estará llena de muertos de extremo a extremo. Y el profeta Isaías, en el capítulo 24 de su libro, nos dice que los muertos van a quedar allí botados como los encarcelados en mazmorra. En el libro del Apocalipsis se nos dice que esos muertos van a estar allí un tiempo definido. ¿Sí? Estarán allí como botados, pero no quiere decir que nadie se va a fijar en ellos. Al contrario, dice que pasado 1000 años van a ser resucitados. Precisamente el mismo tiempo que Satanás va a durar cautivo allí en esa mazmorra con todos esos muertos. Entonces, pasados esos mil años, esos muertos que no aceptaron al Señor, que no quisieron el plan de salvación, que ignoraron todos los llamados de Dios para que alcanzaran la salvación, todos ellos parecen muertos allí, pero pasados los 1000 años vuelven a resucitar. Ahora dice que ese día será un día conocido de Jehová, un día oscuro. Y la última parte de este tema nos dice algo muy interesante. Dice que acontecerá en aquel día que saldrán de Jehová, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí se cumple el propósito de Dios de instalar su reino acá en la tierra. Y eso nos lo dice muy claro Apocalipsis. En Apocalipsis nos habla de estas aguas que van a salir de allí de Jerusalén, pero es más específico Apocalipsis. Apocalipsis dice que esas aguas van a salir de debajo del trono de Dios. ¿Sí? Esas aguas representan a Jesús. Acuérdense que Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Y esas aguas dice que serán aguas de vida, exactamente. Ahora bien, en el versículo 3 del capítulo 14, volvemos ya sobre lo que es la guerra de Gog y de Magog. Dice así: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Una cosa interesante es que aquí Dios es el que va a iniciar esa guerra. Es Dios mismo el que va a dar comienzo a la guerra de Gog y de Magog. Para ello vamos a ir a Ezequiel 38, que nos da más luz sobre el tema. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Ya les he explicado que este Gog se refiere a un príncipe y que específicamente se refiere a Satanás. Por eso el Señor está confrontando aquí a ese personaje llamado Gog y le dice a Ezequiel que profetice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesé y Tubal, y profetiza contra él. Este Gog, que pareciera como que si viviera en Magog. Magog es una nación, pero también tiene injerencia en otras naciones cercanas que se llaman Mesé y Tubal. ¿Por qué lo sabemos? Porque así está escrito en la Biblia, así lo dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Así ha dicho Jehová el Señor: aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesé y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todos tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados. Gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Y entonces aquí entra a hablar de unas naciones que se le unirán a esas tres que acabamos de nombrar. Dice lo siguiente: las naciones que se le van a unir son Persia,
Cus y Fud. Persia es Irán, Cus es Etiopía y Fud es Libia. Estas tres naciones se agregarán a ese ejército de esas dos otras tres anteriormente nombradas. Sigue diciendo, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí habla de muchos pueblos que se le van a unir, y aquí habla de otro pueblo, el cual quiero hacer alusión, porque la Biblia es clara en decir dónde está ubicado ese pueblo. Habla de Togarma, dice que Togarma está en los confines del norte. Este país, Togarma, si está en los confines del norte, es fácil que nosotros podamos definir qué país es, a qué país se refiere. Yo en esta grabación estoy mirando exactamente hacia el sur, o sea que a mis espaldas está el norte, a mis espaldas está Norteamérica, está México, Estados Unidos y Canadá, que son los países del norte, pero no están en el extremo norte. Allá en el extremo norte, bien al norte de aquí en la posición donde nosotros estamos, queda una tierra que se llama Groenlandia. Groenlandia es un desierto de hielo. Allí lo que existen son unos pueblos pequeñitos de pescadores, pueblos que no alcanzan ni a 1000 habitantes, pueblos caseritos muy pequeños. Entonces no puede ser por aquí esa profecía de Togarma. Si giramos y buscamos el norte por el otro lado de la tierra, nos encontramos ahí sí un país que está en el norte y que cumple las características que dice la Biblia. Es un pueblo que no, donde Dios no está en consideración de la gente. Es un pueblo que ha sido un pueblo malo toda la vida. Siempre ha sido gobernado por dictadores y criminales, como lo es hoy en día. Hoy está un criminal al frente de ese país. Estoy hablando de Rusia. Rusia es un país cuya obsesión es hacer armas para destruir la humanidad, para pelear, para invadir naciones. Eso es lo que hace esos gobiernos de Rusia. Y en este momento lo está haciendo. Exactamente ese es Togarma, que queda en los extremos del norte. Y los otros, Mesed, Tubal, Magot, todos esos pueblos también quedan allá en el oriente, y la Biblia es clara, ya lo estudiamos cuando estudiábamos la guerra del Armagedón. Ahora bien, en el mismo capítulo 38, versículo 3 al 7, nos da más información. Dice así: y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo su ejército, a caballos, jinetes, todos ellos equipados con gran multitud, con paveses, escudo, teniendo todos ellos espada. Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su jefe, dice en una versión, aquí dice, sé tu guarda. De aquí a muchos días serás visitado, está hablando de God. Dios va a visitar a ese jefe, a ese príncipe soberano lo va a visitar. No lo va a visitar él solo, sino a él y a todos los pueblos que se van a unir a él. Dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, será tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido entre las naciones que hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra.
Qué interesante es todo este tema, y aquí hay muchos detalles que posiblemente los pasemos por alto por razones de tiempo, pero vamos a hablar lo más importante. Cuando el Señor descienda, ya lo dijimos, con su ciudad, se va a ubicar allí en Jerusalén. Pero todavía no es la guerra de Gog y de Magog. Pasará un tiempito porque este príncipe soberano, Gog, tiene que preparar su gente. Todos aquellos que se pierden se unirán a él para formar esa guerra de Gog y de Magog. Esa guerra la va a liderar Dios por un lado y Satanás por el otro lado. Note que no son seres de carne y hueso como nosotros, pues son seres espirituales. El Evangelio según San Juan nos dice que Dios es espíritu. Y Satanás pues también es espíritu, tampoco es de carne y hueso. A diferencia de la batalla del Armagedón, donde la lideraron seres de carne y hueso, en la Biblia nos habla de los que van a liderar la batalla del Armagedón, que son la bestia y el falso profeta. Estos seres son seres reales, son personas reales. Lo que pasa es que van a tener poderes extraordinarios, porque Satanás dice que les va a dar el poder a esos personajes. Y esos personajes se van a enfrentar contra los reyes del norte y del oriente, que aquí están estos mismos pueblos que acabamos de leer. Va a entrar en guerra, la bestia y el falso profeta van a entrar en guerra con esos pueblos de allá del oriente que van a venir a atacarlos. Pero son humanos los que están al frente de esta guerra. En la guerra de Gog y Magog ya es la guerra final, donde es Dios que se enfrenta a aquel príncipe que lo ha venido desafiando durante muchos años, aquel príncipe que se ha querido adueñar de la obra de Dios y se va a adueñar de muchas almas que no querrán aceptar el plan de Dios. Pues Satanás se adueñará de esas almas y eso es lo que él desea. Entonces allí en esa guerra se van a enfrentar ellos dos. Ahora bien, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 40 de su libro, allí esa ciudad va a posesionarse allí en ese monte alto, y desde allí, desde la distancia se podrá contemplar esa ciudad. Eso es lo que dice la Biblia. Gog va a contemplar allá la gente, la ciudad, los que viven allá, gente pacífica, gente tranquila, gente que fue rescatada de todas las naciones de la tierra. Óigalo bien. La gente que va a formar parte allí de los santos es gente que fue rescatada de todas las naciones del globo. De todo el mundo Dios va a rescatar gente, incluso de esas naciones perversas de allá, Mesed, Tubal y todo ello. De allá el Señor va a rescatar gente, porque allá también hay gente sincera. Él va a rescatar toda esa gente y las va a llevar allí a los montes de Israel. Y Satanás se va a preparar para invadir ese reino que acaba de fundar el Señor. Y Dios lo desafía y le dice: alístese, aliste su multitud y véngase. Sí, el desenlace es muy triste para muchos, pero muy feliz para otros. ¿Sí? Eso es lo que se llama o se nombra mucho sobre el día final. Allí va a ser el día final, allí en ese momento, cuando se desate la guerra de Gog y de Magog. El Señor está allí con sus santos y llega Gog con todas sus tropas. ¿Sí? El desenlace de esta profecía lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo capítulo. Concluiremos el estudio de esta profecía, que es maravillosa. Espero que, pues, si están siguiendo estas profecías, espero sigan poniendo atención, y sobre todo quiero que estén pendientes, porque esto es una secuencia. Usted no puede entender la profecía escuchando un solo capítulo, es necesario que escuche todos los capítulos. La guerra de Gog y de Magog abarcó 6 capítulos. En esta, más o menos en 5 capítulos, terminaremos esta profecía. Si les gusta, pues esperamos le dé allí un clic donde diga me gusta, me uno, quiero estudiar esas profecías. Y si usted es persona que ama las profecías de la Biblia, si usted quiere saber la verdad de la Biblia, le gusta, usted puede compartir con otros este mensaje y decirles: mire, aquí hay unas profecías que son de la Biblia, no son profecías inventadas por nadie, sino que son
temas eminentemente bíblicos. Por eso con autoridad yo les digo, así está escrito, no les estoy diciendo nada que no tenga un texto bíblico para decirle, mira, aquí dice que va a suceder así. Entonces les invito, si Dios lo permite, en el próximo capítulo, damos por terminada esta profecía, pero aún nos quedan muchas profecías por estudiar. Hay muchas profecías en la Biblia, y aparte de profecía hay muchos otros temas interesantes a los cuales los invito, si Dios lo permite, próximamente.